y amén. Bendito sea mi Señor amado. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por este primer día de trabajo. Amén. ¿Cuántos estuvieron trabajando hoy? Usted tiene que acordarse de algo. Si usted cree que el tiempo de ayuno y oración se cumple cuando usted viene a la iglesia, si no puede venir a la iglesia, no lo puede hacer, eso es un error. El tiempo de ayuno y oración es un tiempo que separamos como cuerpo de Cristo para acercarnos más a Él. Separamos como cuerpo de Cristo para poder ser renovados interiormente en Él, y eso algunos pueden hacerlo porque disponen del tiempo, otros no lo pueden hacer porque trabajan, pero no lo pueden hacer en un lugar físico, sí lo pueden hacer a nivel personal allí en donde están. Lo importante es que como cuerpo estemos unidos en este tiempo, peleando espiritualmente por todo lo que Dios tiene preparado. ¿Sabe qué hacemos a la mañana? Oramos por la familia de cada uno de ustedes. Oramos por los hijos de cada uno de ustedes. Oramos por todos. ¿Por qué? Porque eso es el cuerpo de Cristo. Nos cuidamos uno al otro. Y la forma más efectiva de podernos cuidar es orar el uno por el otro, sobrellevando también las cargas los unos de los otros. Amén. Quiero compartir algo que el Espíritu Santo habló a mi corazón. Esto también nos pone, de alguna manera, para poder dar un significado a cómo Dios o cómo el Espíritu Santo te habla. Algo que usted tiene que entender es que Dios no tiene una forma fija. Los recursos de Dios son infinitos y cuando nosotros esperamos que sea de una manera, estamos limitándolo a Dios. ¿Cuál sería la condición que nosotros tendríamos que tener para escuchar a Dios? Simplemente la receptividad, simplemente la sensibilidad y la espera. No quiere inventar usted la voz de Dios, no quiera provocar usted con su corazón caído, con sus emociones o sus sentimientos, la voz de Dios, porque se estaría engañando a usted mismo. Pero cuando usted coloca la actitud correcta, desprende las velas, como en algún momento dijimos, usted está esperando que el viento del Espíritu Santo sople en el momento que Él quiere, y cuando Él quiere usted está con las velas preparadas. De esa manera habla el Señor. En esta semana, algo que Él puso muy fuerte en mi corazón tiene que ver con la diferencia que hay entre el último y el primero. Por eso el título del sermón de hoy es De último a primero. ¿Cuántos quieren ser últimos? ¿Y cuántos quieren ser primeros? O sea, usted no quiere ser ni último ni primero, quiere ser en el medio. Entonces tibio. ¿Quién quiere ser último? ¿Quién quiere ser primero? Bueno, entonces vamos a aprender espiritualmente cómo somos primeros. Y ahí viene aquello que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Una persona me comentaba sobre alguien que tenía un negocio muy, muy próspero y tenía un amigo que no tenía ni para comer. Y como el amigo era una persona de confianza, esta persona incorporó al amigo a su negocio. Y al ser una persona de confianza, lo puso en un puesto muy, muy elevado, casi prácticamente como él, abajo, que fue en un puesto administrativo. Esta persona le falló a su amigo y le robó. Y por supuesto su amigo lo tuvo que despedir. No podía dejar de pensar cómo muchas veces nosotros fracasamos porque queremos ser algo distinto a lo que Dios trazó para nuestra vida. Queremos hacer algo diferente
a lo que Dios trazó para nuestras vidas. Este joven no tenía ni para comer y fue levantado como gerente de un negocio. Y lamentablemente volvió nuevamente a no tener ni para comer. ¿Por qué? Porque para él no era tan importante su sustento, no era tan importante estar en un buen lugar ahora. El error que él tuvo fue querer ser como su amigo. Y lamentablemente lo perdió todo. Y esto nos habla fuerte a cada uno de nosotros cuando queremos ser una cosa o hacer una cosa que no es lo que Dios preparó. Luego recordaba videos que vi de carreras, lógicamente, de último a primero. Uno que me llegó siempre, que se utiliza mucho a nivel motivacional, es acerca de un joven, ¿no?, que corre prácticamente una carrera de 5 vueltas. Las 4 vueltas las corre al final y nadie le prestaba atención hasta que en la última vuelta él comenzó a correr y pasó a uno, pasó a otro, terminó ganando la carrera. Él sabía que la iba a ganar y él se mantuvo en último lugar hasta que fue el momento correcto. Y en ese momento correcto, él pasó y ocupó el primer lugar. Muchos se desesperaban por ese primer lugar, pero este joven se mantuvo último hasta que fue su momento. Y otro video que vi de 3 personas que corrían y la que estaba por llegar primero vio que su amigo se acalambró y se cayó. Y esta persona detuvo su marcha, se cargó a su amigo al hombro y comenzó como pudo a correr con su amigo y llevarlo a la línea de meta. Llegó último, pero tuvo los aplausos de todo el estadio, más que el primero. Otro video que se utiliza a nivel mundial para hablar de integridad, para hablar de lo que es un valor en la persona. Del primero no habla nadie, pero todos todavía siguen hablando del gesto de esta persona. Entonces todo esto nos está desafiando de alguna manera a, si queremos ser primeros, cómo debemos de serlo. Y la palabra de Dios nos dice que para ser primeros, probablemente debemos de ser últimos. A ver cómo lo podemos arreglar esto. Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esta enseñanza Jesús era como una escopeta. Los que conocen de armas saben que un revólver o un rifle tira una bala a la vez. Y una escopeta tira un cartucho con muchas municiones. O sea que cada vez que se tira un tiro una escopeta, hace esto. Bueno, Jesús, cada enseñanza que daba era una escopeta. No había uno que zafara, le pegaba a todos, ¿no? Entonces los fariseos, que eran los que se jactaban del primer lugar, el palito iba para ellos. Y los discípulos, que por su seguir a Cristo esperaban recompensas, también la enseñanza iba para ellos. Si bien la enseñanza tiene que ver con la gracia de Dios, que quiere decir que Él va a dar a cada uno lo que merece, también está enseñando a través de esto que no siempre el merecimiento es lo que nosotros creemos. No siempre lo primero es lo que nosotros vemos, lo que a nosotros nos parece. Que Él en su gracia y en su justicia sabe que la recompensa y el primer lugar es conforme a fidelidad amorosa y no conforme a apariencia. Y acá es donde muchas veces nos confundimos. No solo nos confundimos con otras personas, sino muchas veces nos confundimos aún en lo que nosotros buscamos o queremos. El primer lugar tiene que ver con nuestra adhesión a la perfecta voluntad de Él. Y esto va a implicar a veces ganancia y otras veces pérdida.
Entonces me gustaría que por distintos aspectos que vamos a estar pasando ahora, podamos ver si realmente estamos aspirando de la manera correcta al primer lugar. Todos queremos el primer lugar, pero yo quiero en esta noche que podamos reflexionar si estamos corriendo de la manera correcta a ese primer lugar. El primer principio del que quiero hablar es que las cosas inicialmente fueron afectadas por el pecado. Por ende fue afectada también nuestra manera de concebir las cosas. El primer hombre creado fue primero, pero no primero solamente en creación, sino que Adán, Eva tuvieron la preeminencia sobre toda la creación, sobre todas las plantas, sobre todos los animales, sobre la tierra misma y aún sobre Satanás. De esa manera fue creado el primer hombre. Eso es lo que estaba preparado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que está preparado cuando Él venga sobre nuestras vidas. Pero hoy por hoy el pecado afectó nuestras vidas. Y con nuestras vidas afectó nuestra manera de concebir las cosas. Y en esa manera de concebir las cosas solemos imputar valor a lo que no tiene valor y solemos desvalorizar a lo que sí tiene valor. ¿Por qué razón? Porque en nuestra naturaleza valoramos lo temporal por nuestros sentidos, por nuestra propia perspectiva incrédula y devaloramos lo eterno que tiene que ver con lo espiritual, porque todavía no lo podemos ni ver, tocar, palpar. Entonces escogemos de la forma equivocada, juzgamos de la manera equivocada. Pero por medio de la fe y de la palabra de Dios, nosotros podemos acceder a ver de la manera correcta. Es por medio del conocimiento de la palabra de Dios y la fe en la palabra de Dios que nuestra visión de las cosas comienzan a renovarse. Esto implica, lógicamente, un conflicto interior entre esa naturaleza que quiere lo sensual, que juzga por lo natural, por lo visible, por lo palpable, y la naturaleza espiritual que juzga por el Espíritu, por la palabra de Dios. Si queremos correr de tal manera de ocupar el primer lugar, lo tenemos que hacer por medio de la fe. Lo tenemos que hacer por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué es el problema? Bueno, el problema es que el enemigo va a venir sobre la vida de cada uno de nosotros y ¿con qué nos va a tentar? Con lo mismo que lo tentó Adán y Eva. Con que lo que ellos tienen no sirve y no alcanza, es poco. Ser el primero es poco. Hay algo mayor que lo que vos tenés, Adán y Eva, que yo tengo. Mentira. Y de esa manera ellos aceptaron una mentira, abandonaron el primer lugar y tomaron el último. Y eso es lo que hace el enemigo, te va a querer cambiar. Tal vez vos hoy estés menospreciando lo que tenés en Cristo Jesús porque no lo alcanzás a percibir, a sentir como te gustaría sentirlo, pero es lo que el enemigo aprovecha para que vos le des a cambio de cosas que no tienen valor. Pero esto no es una historia que yo te estoy contando, esta es la historia de la humanidad, esa es la historia de la palabra de Dios. Dios quiere tomar un pueblo y dice, yo te voy a hacer mi principal tesoro. Yo voy a caminar con vos. No quieras ser como los demás pueblos de la tierra. ¿Y qué pasa con este pueblo? Le pareció en algún momento que pertenecer a Dios, que estar bajo el cuidado de Dios, era algo demasiado insignificante. Ellos veían los templos paganos, ellos veían las civilizaciones antiguas y querían eso. Y Dios les estaba dando todo y lo estaban perdiendo. ¿Cuántas veces, iglesia,
Dios te está dando todo y lo estás perdiendo porque te parece poco, te parece insignificante, y lo insignificante te parece que es más. Habían dos artistas del 1950, uno de ellos se llamaba Jerry Lee Lewis y el otro que lo conocemos casi todos, Elvis Presley. Ambos eran cristianos. Ambos se criaron en hogares cristianos y tenían talentos tremendos. Aprendieron a tocar los instrumentos, ¿sabes en dónde? En la iglesia. ¿Sabes quién le enseñó a Elvis Presley a tocar la guitarra? Su pastor. Y ellos eran excelentes adoradores, pero un día el enemigo les dijo: hay algo mejor para ustedes que estar perdiendo su tiempo adentro de una iglesia. Hay algo mejor para ustedes que adorar a Dios en una iglesia. Pueden tener fama, pueden tenerlo absolutamente todo. Jerry Lewis tomó un himno cristiano y le agregó ritmo de rock como una burla. Fue expulsado del instituto que estaba estudiando, que era un instituto cristiano, y esa burla lo llevó a él al primer lugar. Y luego de esa burla tomó la experiencia pentecostal del fuego de Dios sobre la vida de las personas y lo convirtió en una canción de rock, echando combustible sobre su piano y tirando un fósforo y tocando desaforadamente. Usó la experiencia de la conversión del fuego del Espíritu Santo sobre la vida de un hijo de Dios, porque él en su momento lo había recibido, él predicaba la palabra de Dios y la convirtió en algo totalmente pagano. Fueron número 1 en el mundo. Uno perdió la vida detrás de las drogas, perdido completamente, vida, familia, todo. El otro también, aún en su lascivia, contrajo matrimonio con una chica de 13 años, sus vidas completamente destruidas. Ese es el negocio que te ofrece el enemigo. Deja lo insignificante y toma lo mejor. Pero ¿sabes cuál es el precio de lo mejor que te ofrece el enemigo? Tu vida, todo. Aquello que vos soñás alcanzar, no lo vas a alcanzar nunca. Lo perdés. ¿Por qué razón? Porque en visión natural escogés lo último, creyendo que es lo primero. Pero esta historia no es solamente con cantantes. Esta historia también está presente en hombres de Dios que ya fueron desde el principio tomados por Dios para ocupar un primer lugar. No hubo persona que tuviera oportunidad más grande en el Antiguo Testamento que Salomón, el rey más sabio de todos los reyes, con un reino en el cual su padre había logrado la paz de todos los reinos de la tierra, reconocido por todos, con más sabiduría que nadie, con un propósito definido de Dios, porque antes de que él naciera, el Señor le habló a David y acrecentó o aseguró el propósito de este joven. Pero a este joven le pareció poco tenerlo a Dios como sostén de la obra de su reino y decidió hacer alianzas para poder ayudar a Dios. Cuando Dios bendice la vida del hombre, a veces el hombre pierde de vista al que bendijo y cree que necesita otras cosas para sostener esa bendición. Dios es más que suficiente para bendecir tu vida y sostener la bendición que te da. Amén. No busques otra cosa cuando es Dios el que te lo da. No busques que la cosa sea sostenida de otra manera cuando empezó de manera espiritual. Pablo le decía: Gálatas insensatos,
¿Van a empezar por el Espíritu y a terminar por la carne? A este hombre le pareció poco todo lo que Dios le dio y lamentablemente termina como un rey apóstata. Otro hombre que fue escogido para ser primero fue Sansón. No hubo en la Biblia alguien que tuviera el poder dado por Dios como lo tuvo Sansón, para juzgar al pueblo y para derrotar a los enemigos del pueblo. Pero Sansón consideró que desperdiciar eso en Dios no tenía sentido. Su lujuria lo llevó a querer lo que Dios había prohibido para él. Atribuyó el poder que Dios le dio a sí mismo y quiso alcanzar las cosas que él mismo quería alcanzar usando lo que Dios le había dado. El resultado de estos dos hombres fue que perdieron todo aquello que buscaban. Siendo primeros y teniéndose que mantener en lo que Dios le había dado, quisieron más, pero ese más era aparte. Ese más era lo que Dios dijo, esto no. Sansón termina ciego en una cárcel, pudiendo hacer un último servicio a Dios, habiendo perdido toda una vida de poder haber hecho algo grande. Salomón pierde prácticamente todo y su hijo, más adelante, al haber sido formado en ese ámbito, va a dividir el reino. Hombres que fueron diseñados por Dios para ser lo primero. No les bastó. Pero hay ejemplos que son esperanzadores para nosotros. Porque vos decís, bueno, pero estos hombres tenían algo especial de Dios. Hay dos mujeres que no tenían nada de parte de Dios. María Magdalena tenía de parte del diablo, no de parte de Dios. Tenía 7 demonios adentro. La mujer samaritana no tenía nada. Mal vista por su pueblo, adúltera, fornicaria, nada. Pero ambas fueron primeras, porque siendo últimas, María Magdalena, dice la palabra de Dios, que lo siguió al Señor. Y mientras los discípulos se peleaban para ver quién iba a ser el primero, el segundo, el tercero, dice la palabra de Dios que ella servía al Señor con sus bienes. Y hubo un momento de prueba, de presión, donde todos comenzaron a alejarse, pero María Magdalena lo siguió. Y llegó un momento que todos se escondieron por temor, pero María Magdalena fue al sepulcro. Y María Magdalena fue la primera mujer que lo vio a Cristo resucitado. La última. Pero ¿qué fue lo que hizo distinta a esta mujer? ¿Tenía cualidades? ¿Tenía talentos? No, era fiel y decidió seguirlo a él hasta las últimas consecuencias. Y eso la hizo primera. ¿Qué tenía la mujer samaritana? Nada. Pero esa nada, eso último, la hizo primera en recibir la revelación de Jesucristo. Jesús le dijo a ella, yo soy el Cristo. Primera en recibir la revelación de Jesús. Yo soy el Cristo. Últimas, que fueron primeras, pero que se mantuvieron. A veces nosotros creemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es muy poco, pero ser primero, vos no vas a ser primero por logros, vos vas a ser primero por fidelidad y obediencia en lo que Dios te dio. A la hora de la recompensa no tiene que ver con todo lo que hiciste, tienes que ver en cuánto dejaste a Dios hacer adentro tuyo. Y eso te va a elevar al primer lugar. Fuera de la voluntad de Dios para tu vida no hay primer lugar. Sí hay último lugar. Esto nos hace ver también actitudes que tenemos. La resignación, y bueno, si esto es lo que Dios tiene para mi vida, bueno, ¿qué le va a hacer? Eso no nos lleva a ningún lado.
Porque la resignación es un corazón dividido. La resignación es lo que tomó el pueblo de Dios en el desierto. Iba para la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Se resignaron a la voluntad de Dios, pero nunca la amaron y la abrazaron. Y muchas veces pasa eso con las personas. Saben que Cristo es lo mejor, saben que es el camino, pero su corazón todavía está queriendo Egipto. Su corazón todavía extraña los melones, extraña los ajos. No avanzan en la voluntad de Dios porque están resignados. Otra actitud es el conformismo. Aunque Dios tiene algo para mi vida, me conformo con lo mínimo indispensable y doy lo que sobra. ¿Por qué? Porque simplemente estoy conformado, pero en ningún momento tengo el deseo de crecer en la voluntad de Dios. Porque ser el primero no quiere decir que tengas que ser un conformista. Que vos abraces la voluntad de Dios para tu vida no es me quedo con esto y se terminó. En la parábola de los talentos, el que tuvo poco multiplicó lo poco, el que tuvo más multiplicó más y el que tuvo mucho multiplicó mucho. Siempre vas a tener la oportunidad de desarrollarte y de crecer en lo que Dios te dio. Pero el conformismo dice, no, me dio poquito, entonces lo entierro. Me quedo con esto y más de esto no. Pero el contentamiento es algo distinto a la resignación y al conformismo. El contentamiento tiene que ver con estar feliz con lo que Dios me dio. Dedicarme a hacer crecer lo que Dios me dio. Multiplicar lo que Dios me dio. Entonces te vas a dar cuenta, cuando la palabra de Dios dice, todo lo que te venga a la mano, hacelo. Pero pará, en la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta que hay tanto para hacer con lo que Dios te dio. Y vos lo mirás a veces de una manera en la que decís, acá no hay nada. O me tengo que ir a otro lugar, o tengo que hacer otra cosa, o la persona que está al lado mío, hay gente mejor. Y no te das cuenta que lo que Dios te dio es para multiplicar. Y no te va a alcanzar la vida para multiplicar todo lo que el Señor puso en vos. Y eso te va a llevar a ser primero. ¿No te pasa que mirás lo que otro tiene? ¿No te pasa que te comparás con otro? Déjame decirte algo. Cuando vos abrazás lo que Dios te dio, no tenés competencia. Porque lo que Dios te dio es único y es para vos. Cuando vos mirás al que está al lado tuyo, y el que está al lado tuyo está creciendo porque Dios le dio tal vez algo que alcanza más gente, que tiene facilidad para algo que vos no tenés. Vos tenés que estar feliz porque esa persona es parte tuya. Es cuerpo de Cristo y eso está beneficiando el plan de Dios sobre esta tierra. No es un asunto de competir con Él, de medirte con Él. Es un asunto de realmente, ¿estoy haciendo lo que me llamaste a hacer, Señor? Sí, y lo estoy haciendo de la mejor manera y eso está bien. Mi hermano, yo no sé cómo lo está haciendo. Y tal vez está teniendo éxito y tal vez está teniendo mucho resultado, pero capaz que cuando estemos en la presencia del Señor, vos vas a ser buen siervo y fiel. Y el otro va a decir, mirá, Jorgito, yo te di 10, pero vos trabajaste por 5. Está bien lo que hiciste. Podría haber hecho mucho más. Eso solamente nosotros lo sabemos. ¿Qué es ser primero y ser último? Cuidado con lo que vemos y cuidado con lo que en esencia hay. Pero sí hay un principio que es fundamental. El contentamiento es abrazar la voluntad perfecta de Dios. Y mirá lo que dice la palabra.
Jehová, Salmo 16, 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso es lo que dice David. Lo que Dios dispuso para mi vida es hermoso, es lo mejor y no quiero otra cosa. Te vuelvo a repetir, esto no te llama a la resignación o al conformismo. Es bueno que quieras crecer con todo lo que tenés, pero en la voluntad de Dios. No dejar la voluntad de Dios sobre tu vida para creer que a través de un cambio fuera de la voluntad de Dios te va a ir mejor. El enemigo te va a ofrecer siempre una salida, pero ¿sabés cómo tenés que hacer para no caer en esa trampa? Discernir que la salida que el enemigo te va a ofrecer, siempre vas a tener que cometer de una forma o de la otra pecado para acceder a eso. Siempre vas a tener que entregar algo que Dios te dio. Siempre vas a tener que hacer, aunque sea muy chiquitito, pero lo prohibido, lo dudoso, lo gris. Y en la perfecta voluntad de Dios eso no existe, eso no está. En la perfecta voluntad de Dios, en el lugar, en la heredad que Dios te dio, no tenés que falsear absolutamente nada. Solamente tenés que ser fiel y tenés que dejarte guiar por Él. Porque es Él mismo el que da el crecimiento sobre lo que trazó para tu vida. Esforzate, hace todo lo que tengas que hacer, pero en la porción que Dios te dio. Y en eso, como te dije anteriormente, no tenés competencia. Y tal vez a vos te parezca esto es lo último, pero para Dios es lo primero. Lo de María Magdalena, yo me la imagino caminando atrás de todo, y los discípulos, che, ¿qué lugar vamos a ocupar? Esto, y María Magdalena ahí atrás. Tenemos hambre. María Magdalena ponía, servía con sus bienes, ¿no? Sacaba y ponía. Todos iban para atrás. María Magdalena, no, el Señor dijo que iba a resucitar. No es tiempo para esconderse, no es tiempo para escaparse. Y finalmente ver al Señor resucitado. Ahora, yo no sé si alguno de nosotros habremos, por así decirlo, dejado el primer lugar. Tal vez el primer lugar nos pareció poca cosa y que había un montón de oportunidades que nos estábamos perdiendo. Y tal vez en esta noche nos estamos dando cuenta que hemos dejado esa heredad hermosa, pensando que era insignificante, la hemos descuidado o hemos puesto nuestro corazón y nuestra esperanza en otra cosa que no es el primer lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si me corrí de esto, ¿cómo vuelvo a ese primer último lugar? Bueno, yo acá puse algo, ¿no? Retomamos ese primer lugar, primeramente, con un espíritu en el que no haya engaño. Nos hemos hecho mentirosos, iglesia. A veces conscientes y otras veces inconscientes. Hemos escuchado nuestro corazón y le hemos dado el crédito de la verdad sobre la palabra de Dios. Hemos construido argumentos para sostener algo que no es. Y ahora nos cuesta descreer esos argumentos que construimos. Volver al primer lugar último tiene que ver con desarmar esos argumentos. Leía el otro día que uno de los argumentos que normalmente nosotros usamos se llama, no lo busques en la Biblia porque no está, falacia de composición. No es una doctrina nueva, es un argumento.
en el que uno hace valer una sola experiencia por el todo. Uno compone un argumento a partir de una sola experiencia. Y por supuesto que deja de parte con esto la verdad. Pero la palabra me dice que la verdad es la que me permite a mí deshacer todo argumento que se levanta contra ella. ¿Cómo hago para tener un espíritu sin engaño? Según verdad. Tengo que dejar que la verdad penetre en mi corazón. No tengo que armar excusas. Luego de que Adán y Eva cayeron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Excusa. ¿Quién tiene la culpa de lo que estoy haciendo? Dios. Eva. El diablo. No. La culpa la tenés vos, Adán. Porque yo hablé con vos. Yo te di argumentos. Yo te di razones. Yo te di vida. Yo te di mandamientos. La responsabilidad es tuya. Iglesia, no podemos volver al primer lugar si le echamos la culpa a otros. Si siempre estamos proyectando nuestro error sobre otros. El diablo, mi esposa, mi esposo, Dios. No, soy yo. Si quiero un espíritu sin engaño, me tengo que hacer cargo. Me tengo que hacer cargo de aquellas cosas que no estoy haciendo bien. Si quiero volver a ese lugar, tengo que decirle, Señor, como David después de haber pecado, vos conocés mi corazón. Limpiame con hisopo. Volver al lugar de su presencia. Cuando busco el primer lugar y pierdo la presencia en el camino, me doy cuenta de que algo está funcionando mal, pero sigo adelante. Él me acompañó hasta un lugar, pero yo seguí adelante sin él. Y me hice engañador en el camino, me hice Jacob en el camino. Ahora Jacob dice, yo ya no puedo soportar más vivir de esta manera. Vivir con engaño en mi corazón. Bueno, vamos a Betel. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos quedamos a mitad de camino. Porque encontramos desde donde estamos hasta Betel lugares que parecen muy buenos para vivir, como Siquem. Lugares buenos para poder prosperar y poder estar. Pero el Señor está diciendo, no es ese lugar. El lugar que estás buscando es el lugar que cuando comenzaste te encontraste conmigo. Es el lugar al cual yo te dije, te voy a volver a traer a este lugar. Es Betel. Es el lugar de mi presencia. Isaías 52:12. No saldréis apresurados, ni iréis huyendo. El Señor irá delante de vosotros y el Dios de Israel los juntará. Es Él el que te va a llevar nuevamente al lugar de la presencia. No quieras salir corriendo. Estoy equivocado, salgo corriendo. No. Basta reconocerlo, basta arrepentirte. Ya corriste para todos lados. Basta de correr. Es tiempo de ser guiado, iglesia. Este año, basta de correr. Basta de hacerlo con tus propias fuerzas. Es tiempo de depender y de ser guiados por Él al primer lugar. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Si quiero el primer lugar, tengo que agradecer y crecer en lo que Dios me dio. Dios te va a ir llevando. Lo que puso en tu mano va a ir creciendo y se va multiplicando. Pero abandonar el lugar y saltar a otra cosa, eso no es el plan de Dios. Eso es escapar del primer lugar. Es tiempo de entender que las cosas no son como el hombre natural las ve. No midas las cosas de la misma manera. El resultado externo no es éxito. Muchos que tienen lo que vos quisieras, quieren lo que vos tenés. Somos nosotros los que no lo valoramos. Tenemos una familia.
Lo tenemos a Dios como fundamento de nuestra familia y de nuestras vidas. Tenemos la dirección del Espíritu Santo. Es cierto, tenemos luchas, pero tenemos la victoria sobre cada una de esas luchas. Tenemos la promesa del bien de Dios sobre cada cosa que tenemos que estar peleando. Eso es primer lugar. No es insignificante. Pero cuando el enemigo te dice, así que Dios te dijo, no te estarás equivocando. No te estarás perdiendo todo lo que está para tu vida. Deja eso y toma lo que yo te doy. Adán dejó una realidad por un supuesto. La realidad de Cristo en tu vida, del Espíritu Santo obrando en tu vida, no es moneda para cambiarla por un supuesto. Vos estás en el primer lugar. Vos sos un postrero que va a ser primero. Pero es tiempo de reconocerlo, iglesia. Es tiempo de agradecer a Dios por lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de crecer. No seas conformista. No te resignes. Contentate y crece con lo que Dios te dio. No mires tanto adelante que te olvidas de todo lo que tenés que hacer alrededor tuyo. A veces mi esposa me acomoda los tantos un poquito, ¿no? Porque a mí me gusta mirar adelante, adelante, adelante. Y a veces me paso de rosca, me para y mira todo alrededor. Mira todo lo que hay que hacer alrededor. Wow, tenés razón. Somos ricos, iglesia. Estamos en el primer lugar. Para el mundo tal vez es último. Para el mundo tal vez no vale. Pero estamos en primer lugar y es tiempo de agradecerlo. Es tiempo de decir, Señor, yo no crezco saliendo de acá. Yo crezco desde acá. Y si estás lejos del primer lugar, volvé. Volvé con un espíritu sincero. No te quedes en el camino mientras volvés. Y agradecele. Agradece todo lo que ya derramó sobre tu vida. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.